El noticiero ciudadano La Voz es otra mirada a lo que sucede en Cali. Noticias positivas de emprendimiento e interesantes. Sábados y domingos de 12:30 a 1 de la tarde. Aquí por el Canal 2, el canal de nuestra gente. ¿Qué tal, amigos televidentes? Estamos aquí en el Centro Comercial Río Cauca, desde el almacén de Calzado Rómulo en los locales 62 y 63. Queremos invitarlos cordialmente para que vengan a disfrutar de las promociones outlet que Calzado Rómulo ha diseñado para ustedes en todas sus líneas de producto. Los invitamos para que conozcan las líneas de producción que son Calzado Rómulo, el calzado para dama, Calzado Rómulus, que es el calzado para hombre, y Calzado Cruz Verde, que es el calzado institucional que Calzado Rómulo ofrece. Los invitamos para que vengan, conozcan y disfruten de este producto tan maravilloso creado con la verdadera calidad. Recuerden, Calzado Rómulo es el verdadero bienestar para sus pies. Los esperamos. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la psicóloga Natalia Velasco. Ella es asesora territorial y ahora tiene a su cargo la coordinación del convenio PNUD Gobernación del Valle para consolidar la paz territorial en esta región del país. Va a estar en este rato acompañándonos y conversando con ustedes y con nosotros sobre qué significa y qué alcance tiene este tipo de convenio para el beneficio de la implementación del proceso de paz que recientemente se suscribió entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Y nos acompaña también el periodista Paulo Ascué. Paulo Ascué trabaja para Telepacífico en un programa muy interesante. ¿Cómo es que se llama? Desaparecidos. Desaparecidos. Es un programa que, como su nombre lo indica, entiendo que ya hace muchos años también estuvo al aire. Ese programa tiene como propósito escarbar para evitar que se pierda en la memoria del tiempo el dolor y el drama de tantas familias, de tantos seres humanos que esta guerra fratricida ha generado, porque muchas familias tienen en su seno seres queridos desaparecidos. Y hay algo más duro que enterrar un ser querido, es saberlo desaparecido. Entonces a los dos los saludamos y le agradecemos por aceptar la invitación. Buenos días. Bueno, buenos días a los dos y a los televidentes. Muy amable, muchas gracias José por la invitación. Buenos días también para usted, doctora. Natalia, cuéntenos de manera muy rápida, ¿cuál es el alcance del convenio que el PNUD ha suscrito con la Gobernación del Valle para consolidar la paz territorial? Bueno, este es un acuerdo de cooperación suscrito en julio del año pasado que tiene como propósito fortalecer la arquitectura institucional y comunitaria del Valle del Cauca para la implementación de los acuerdos, para prepararnos. En ese momento todavía no se había firmado el acuerdo final, ni había pasado lo del plebiscito, y era un esfuerzo para preparar tanto a la institucionalidad como a las comunidades y a la ciudadanía en general para la implementación de los acuerdos, pero también muy importante para visibilizar y promover todas esas estrategias de construcción de paz, todas esas iniciativas comunitarias, ciudadanas, territoriales que están ocurriendo y que vienen ocurriendo ya de manera histórica en el país para consolidar una paz duradera. En ese contexto, entiendo yo que ustedes han priorizado una zona dentro del territorio. El convenio está superpuesto sobre el plan de desarrollo y el plan de desarrollo identificó
23 municipios que tenían mayores retos para la construcción de paz, asociados por una parte a, digamos, el flagelo de la violencia, a cómo se vivió la violencia en esos municipios, y en algunos de ellos también a debilidades institucionales que de alguna manera era importante superar para la implementación de los acuerdos y para, sobre todo, el mejoramiento de la calidad de vida de la población víctima y la población afectada. ¿Y la mirada en torno a esos 23 municipios es pareja para los 23 o tienen algún tipo de gradación? Y aparte de ellos, de estos 23 o dentro de estos 23, hay un grupo de 10, de los cuales el convenio está haciendo un énfasis en 3, donde se está desarrollando algo que se ha llamado Estrategia de Paz Productiva, que es una apuesta por generar desarrollo económico, sobre todo en las zonas rurales, donde el conflicto afectó, digamos, esta infraestructura comunitaria y productiva, ¿sí? Entonces estamos en este momento en Florida, Pradera y Palmira. Se está desarrollando ahí un acompañamiento a asociaciones de campesinos, también indígenas, productores de diferentes digamos, líneas productivas, y se está haciendo un acompañamiento en ese fortalecimiento productivo, pero además en un fortalecimiento organizativo y conectándolos, digamos, con líneas de comercialización. Entonces, Paulo, usted en su formación profesional como periodista, usted tiene una doble connotación, o sea, quiero hacer notar que su presencia aquí tiene 3 connotaciones importantes. La primera es periodista de formación, la segunda tiene orígenes indígenas por parte de su padre, indígena Nasa, y tercero, ha venido trabajando el periodismo desde temas tan neurálgicos como el del conflicto. O sea, el tema del conflicto no es nuevo para usted. Usted viene trabajando, trasegando en este drama humano que significa el conflicto. Ayer estuvimos invitados varios medios de comunicación y periodistas precisamente por el convenio PNUD, Gobernación del Valle, para conocer más en detalle el alcance de lo que se quiere lograr. Y usted ayer fue muy explícito, usted manifestaba dentro de su intervención que de todas formas es muy preocupante el papel de los medios en cuanto a los intereses que puede haber detrás de los medios, pero por otro lado, hasta dónde llega la autonomía y o el criterio del periodista para saber abordar este tipo de situaciones. Así es, José, lo que pasa es que ayer generábamos una sana discusión frente al papel de los medios de comunicación en la búsqueda o en esa construcción de paz. Entonces llegábamos quizá a puntos de acuerdo cuando decíamos, bueno, cuando estamos informando hay una intencionalidad también, y es generar herramientas de análisis frente a una construcción de paz entendida como paz, como justicia social, un marco de valores, más allá, que trascienda más allá quizá de una apuesta política o de una apuesta de gobierno, pero muchas veces entran muchas discusiones al respecto frente al papel de los periodistas, y tiene que ver con las apuestas también del medio como tal. Entonces, a donde queríamos llegar es muy interesante realizar un trabajo que sea transversal y que se haga de manera integral, no solamente para comunicadores, sino también para los medios, las directivas, para ir buscando reivindicarnos o apostarles a una nueva lógica que nos hable de verdad de una paz que trascienda lo económico, lo político, quizá una utopía, realmente no lo sé, pero que realmente podamos hablar en esos términos, hoy por hoy, que ya estamos hablando de un posconflicto, que trascienda también de esa palabra o digamos, de los alcances de una firma, sino de una dinámica de vida cotidiana. Ayer, en el marco de esa reflexión, a propósito de lo que dice Paulo, el señor Forero, como el secretario Fabio Cardoso y usted misma, hacían referencia a que a veces el periodista y los medios nos quedamos convirtiendo el tema del posconflicto en un tema de noticia de coyuntura y quedamos restringidos a lo que pasó ayer para comentarlo hoy, pero no lo contextualizamos en su marco histórico de tiempo, de modo y de lugar.
Explíquenos un poco más esa preocupación. Esta etapa de la transición es una transición que tenemos que verla a 10 o 15 años. Hablábamos ayer de la importancia de entender que esta transformación de la manera en que nos relacionamos, de la manera en que resolvemos nuestras diferencias, de la manera en que nos entendemos en nuestras diferencias, es algo que tenemos que construir a un mediano y largo plazo, ¿sí? Y en eso los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Tanto los medios, digamos los medios de comunicación grandes, como también los medios de comunicación comunitarios o los institucionales que hablábamos ayer. En esa medida necesitamos generar esas alianzas para poder construir historias y hechos, digamos, y noticias que trasciendan la coyuntura, porque, digamos, la coyuntura pareciera que en este momento estuviera muy centrada en ver la debacle de ciertas, digamos, de ciertas apuestas y no la construcción paulatina de nuevos procesos y de nuevas miradas y nuevas formas de resolver los conflictos. Entonces, una de esas, digamos, algo que hablábamos ayer es cómo lograr que los medios de comunicación también estén centrados en visibilizar los hechos de paz, visibilizar las estrategias locales, las iniciativas de las comunidades, pero también de proyectar a largo plazo esta transformación que está viendo el país. Es una labor muy compleja y esa era la discusión, el punto de discusión a veces en los medios de comunicación, pues digamos para que la teleaudiencia lo entienda un poco, se maneja lo caliente y lo frío. Correcto. Y a veces creemos que lo caliente o lo noticioso, el panorama mediático, pues es lo que más debe primar, la inmediatez, la coyuntura, lo violento, y decimos lo frío, no, dejémoslo para el final del programa o aguanta un poquito más. ¿Por qué no reivindicarnos, digamos, desde otras miradas, desde otras líneas de pensamiento? Pues decir, bueno, es que aquello que yo concibo como frío realmente tiene una importancia, es propositivo, me puede ayudar a apostarle un desarrollo integral que trascienda más allá de lo inmediatez. Es que yo siempre he pensado que lo inmediato muchas veces deja por fuera el análisis, y a partir de ahí es que hay una verdadera apuesta de construcción. Así es. En esa perspectiva, permítame, doctora, usted creo que también ayer se refería a que como los medios, finalmente, los citadinos escuchan a los grandes medios y a los medios metropolitanos, pero los pueblerinos, para decirlo no en un lenguaje peyorativo, las personas que viven en los municipios más pequeños, más cercanos a las zonas rurales, etcétera, no escuchan precisamente a esos grandes medios, sino que escuchan más las emisoras comunitarias o leen los periódicos locales, etcétera. Y creo que usted decía ayer, hay que ir a Pradera, hay que ir a Florida, y hay que preguntarle a la gente, hay que pulsar cuál es como la percepción que tiene el habitante con respecto a qué está pasando después de que se ha firmado este proceso. ¿Será que esa polarización que vivimos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, donde sí o no a seguir adelante en este proceso, es lo mismo que se vive allá donde efectivamente se ha dado el conflicto? Y es lo que debemos rescatar, y es cómo esas comunidades que vivían antes en el miedo, en el terror, en la desesperación, en la estigmatización, hoy tienen una mirada distinta. Hoy se pueden sentir orgullosos del municipio o de la comunidad en la que viven, pueden sentirse tranquilos de que no están amenazados y que no están, digamos, a la deriva de lo que pueda ocurrir entre los dos bandos. Y pueden también hacer propuestas de futuro, se pueden pensar a mediano y largo plazo, pensar en hacer inversión como familias, como pensando en sus hijos y cómo los proyectan hacia el futuro. Entonces, esas son esas historias que necesitamos rescatar, esas voces que necesitamos visibilizar y dejar que todos oigamos para que podamos acrecentar la esperanza. Yo creo que el país se merece tener esperanza sobre lo que viene, ¿sí? Pero para tener esa esperanza necesitamos comunicar y necesitamos mostrar esos avances que ya hay, esas mejorías en la calidad de vida, en las realidades sociales y en las realidades, digamos, comunitarias que hoy están pasando. Y que estoy segura todos lo sabemos, pero en la coyuntura, la manera en que estamos
como la explosión de información muchas veces confunde y no nos deja, digamos, como consolidar esa sensación de esperanza y de ánimo hacia el futuro. Fíjate que yo creo que ahí también es un compromiso del periodismo, sin ser catedrático del periodismo, pero yo creo que en aras de la equidad hay que manejar las dos miradas, hay que analizar, por supuesto, sin olvidar el panorama, qué sé yo, coyuntural, de violencia. Hay que mirar también las otras apuestas. A veces me quedo muy aterrado en diferentes medios de comunicación con esta situación de Venezuela. Generalmente siempre se muestra una sola mirada y uno no sabe hasta qué punto, bueno, esa mirada esté sesgada políticamente, económicamente, a partir de unos monopolios, pero nunca se entrevista a un simpatizante del oficialismo, pero que sea un simpatizante del pueblo como tal, que diga yo estoy de acuerdo, y me imagino no un funcionario. No un funcionario, exactamente, y me imagino que los tiene que haber, o sea, entonces a partir de ahí, bueno, no sé si valga esa comparación o si me haga entender con esa comparación, dos contextos muy diferentes, pero vale la pena apostarle a otras miradas con la misma importancia con la que siempre se han manejado eso que llamamos lo caliente. Y eso es algo que está previsto en los acuerdos, pero que además se señala de manera importante en esta propuesta de modelo de paz. Y es cómo hacemos amplio, ¿sí?, el ejercicio de participación de las organizaciones en medios de comunicación para que esas distintas miradas, porque al final es eso, es poder que conozcamos las distintas miradas y las distintas posturas y desde ahí, desde esa diferencia, construyamos una visión de paz y una visión de futuro en la que nos encontremos. Y es que ahora que José Alberto mencionaba lo importante que es recorrer la región, ir a los municipios, por eso la importancia de los canales regionales, de los canales locales, porque en últimas yo creo que buscamos ser un espejo de la sociedad, o sea, que el ciudadano diga yo estoy ahí y esta es mi cuadra, esta es mi vereda, vale la pena también hablar de mis historias y de lo que yo pienso. Así es. Bueno, pero fíjense que ustedes están tocando un tema muy importante y es, nos devolvimos a la preocupación que tú ayer planteabas. ¿Por qué a veces los medios, o más que los medios, por qué los periodistas hacemos lo que hacemos y dejamos de hacer lo que dejamos de hacer? Lo que usted acaba de referirse. ¿Por qué el periodista termina tomando partido por la voz oficial, en un caso determinado, e invisibiliza lo que no es oficial? O, si está del otro lado, ¿por qué quiere a todo momento mostrar la contraparte que está en oposición, en este caso al gobierno, y visibiliza o minimiza la voz oficial del gobierno? Creo que ese no es el papel del periodista, ni de los medios ni del periodista. El periodista está obligado a entregar la información a la ciudadanía y de la manera más completa, más prismática posible, para que sean los ciudadanos los que decidan en últimas cuál de los caminos son los que terminan escogiendo. Pero a veces los periodistas terminamos haciendo proselitismo comunicacional. No sé, ¿ustedes qué opinan de esa frase? ¿Es muy fuerte? Apenas la voy a digerir. Proselitismo, comunicación. Yo creo que más bien hay una especie de ajuste a líneas editoriales determinadas por la misma dirección del medio, creo yo. Entonces, en últimas, estamos supeditados o digamos, seguimos esa línea o esa política editorial y yo no sé hasta qué punto sea cierto o no, no sé si realmente, realmente no sé hasta qué punto sea cierto, pero por lo menos es importante dejar esa reflexión. Hay que apostarle a otras miradas y hay que apostarle a otros conceptos de paz, por ejemplo, que no solamente es lo que se entiende desde una lógica política, sino también desde un quehacer cotidiano. Porque además yo creo que usted que es agente en el territorio de un programa de las Naciones Unidas, yo me imagino que las historias a las que usted tiene acceso, Natalia, deben ser muy ricas, o sea, desde historias de dolor a historias de esperanza, de lo que usted hablaba, y conocer casos de familias que fueron destruidas y que hoy brotan de nuevo.
Y yo creo que eso no se visibiliza, eso queda en recintos cerrados, en foros, y eso debiera ser lo que se está mostrando en los medios. Y algo que también está pensado dentro de esa, digamos, este modelo es cómo desde la comunicación y desde los medios fortalecemos la construcción de memorias colectivas, de la memoria histórica, ¿sí? Que reconozca el dolor, que reconozca lo que ha sido el conflicto, pero que también permita construir esperanza y construir visión de futuro, ¿sí? Solamente entendiendo y compartiendo con la comunidad lo que ocurrió, entendiendo lo que ocurrió, podremos todos ser solidarios y entender la importancia de sumarnos a esta nueva manera, digamos, de tramitar los conflictos y sobre todo esta construcción de paz desde la implementación de los acuerdos, ¿sí? Entonces, ahí también, digamos, hay una oportunidad grande desde los medios y desde los comunicadores de fortalecer aquellas iniciativas de construcción de memoria, de reconstrucción de la memoria de las comunidades y poderlas llevar a otras latitudes, llevar a otros escenarios y desde ahí, digamos, también posicionarlos. Y quiero ser muy insistente en esto de las miradas, el famoso ejemplo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Fíjense que yo trabajo en un programa, en el espacio de corte social mejor del canal regional Telepacífico, y son historias de desaparición, ya lo mencionaba José en un principio. Hay dos miradas allí. Uno también decide, bueno, por un lado está el dolor, la tragedia, el crimen a cuentagotas, por decirlo así, la incertidumbre o la angustia de la incertidumbre, pero por otro lado también hay miradas de resiliencia de esa persona o de esa historia. ¿Cómo puede seguir adelante? ¿Cómo puede salir adelante? ¿Cómo también busca apostarle a prevenir la desaparición para que eso que le pasó a ella no le pase a otras personas? Entonces yo creo que desde ahí también está la apuesta, no sé si tenga que ver o sea completamente coherente con lo que dice usted, Natalia. Es también forjar otra mirada que vale la pena destacar. Pero mire que desde ambas orillas el tema de la memoria, de la recuperación de la memoria es quizás, a veces no es fácil que lo comprendamos, el ciudadano común no lo alcanza a comprender fácilmente y hasta nosotros mismos los comunicadores tampoco a veces lo logramos captar en su verdadera dimensión, pero recuperar la memoria histórica es el único antídoto cierto que hay para minimizar el riesgo de repetición. Sí, claro. Además por el derecho a la verdad. Precisamente por eso. Es que esos son, digamos, como todos los contenidos de esos procesos de memoria histórica, el derecho a la verdad, muchas comunidades sintieron que tenían que hacer como si nada hubiera ocurrido y eso dejó heridas muy grandes, fraccionaron y fracturaron las dinámicas de las comunidades mismas y su tejido social, y es la posibilidad de recuperarlas y retejerlas. Es la oportunidad de poder mostrar, ¿sí? Mostrar al mundo que muchas veces se hizo, digamos, como de oídos sordos, qué fue lo que ocurrió y poder generar ahí lo que hablábamos ahora de esa solidaridad, que yo creo que en Colombia es importante rescatar, ¿sí? El conflicto nos ha hecho un poco caminar muy de manera individual, ¿sí? Y necesitamos volver a ponernos en el lugar del otro y desde allí construir social. La confianza social y lo que tú decías, ¿no? Y con eso garantizar la no repetición, ¿sí? Que eso que ocurrió tan doloroso lo vamos a presentar y no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Y no solamente es un asunto de Natalia y José, de demagogia o de lo bonito de las palabras, de abracémonos todos somos felices, firmamos algo. No, es un asunto de repensarnos sencillamente, de mirar que existen otras posibilidades, que hay otras oportunidades en estos momentos. Yo quiero pedirles a cada uno de ustedes dos, ustedes del programa PNUD, ustedes del programa Desaparecidos, que nos traigan a lo vivencial, a partir de ejemplos de lo que están haciendo ustedes en el convenio, en experiencias, por ejemplo, en Pradera, en Florida, en Palmira, etcétera, y algunos casos emblemáticos que usted haya podido conocer para que nuestros televidentes e internautas lo puedan captar de mejor forma. Es decir, todo este discurso, toda esta plataforma de intencionalidad
se concreta en hechos, en proyectos como los que usted está liderando con el convenio y en evidencias de realidades que viven familias a las que usted ha tenido acceso. ¿Sí? Pongamos algunos ejemplos para que la gente los pueda ir comprendiendo. Usted verá si en Pradera, Florida. Sí, yo recogería precisamente lo que está ocurriendo en estas comunidades que estamos acompañando en ese fortalecimiento desde lo organizativo y desde lo productivo. O sea, son asociaciones que se están repensando, ¿sí? Y que están apostándole a una idea de bienestar, ¿sí? Y del buen vivir desde lo que su territorio y su municipio les ofrece, ¿sí? Ellos nos decían alguna vez es que hace unos años nosotros no podíamos decir, estoy hablando en Pradera, no podíamos decir que éramos de Pradera porque no conseguíamos trabajo. ¿Les pasa lo que a los que viven en Agualanca, en Cali? Entonces era un nivel de estigmatización tan alto que la única posibilidad que tenían era irse a estudiar afuera, ¿sí? Salir y decir que eran de Palmira, según lo que nos contaron. Y hoy poder ver esa construcción como de la autoestima colectiva, llamémoslo así, sí, o ese orgullo por su territorio y poder nombrar y hacer el llamado a que ellos fueron primero víctimas de una situación, ¿sí? Pero además víctimas de la estigmatización de la sociedad, ¿sí? Y cómo hoy están resignificándose alrededor de esto que les permite el proceso de paz precisamente. Yo tengo varias y son las organizaciones o diferentes iniciativas relacionadas con apuestas de perdón. Fíjense que hay una organización, por ejemplo, que se llama la CDR, o la Corporación para el Desarrollo Regional, agrupa a mujeres o a las familiares de personas desaparecidas, en su mayoría han sido víctimas del conflicto armado, y cuando uno se sienta a conversar con estas mujeres, uno dice, bueno, aquí hay unos ejemplos clarísimos de perdón. Ellas dicen, por ejemplo, a mí no me interesa realmente mirar atrás con rencor, con resentimiento, pensando en esa lógica de víctima, de victimario. A mí me interesa que me digan la verdad, qué fue lo que pasó con mi hijo, qué fue lo que pasó con mi hija, para cerrar ese capítulo de la mejor manera y seguir adelante. Yo, por la memoria de mi hijo, quiero ser feliz, quiero montar una empresa, quiero, no sé, tener una unidad productiva, pero ahí es cuando uno se da cuenta. Pues madre, estamos hablando del perdón de corazón, de verdad, de no ese que se profesa, lo que decía, perdonémonos, abracémonos todos y seamos felices todos. No, estamos hablando de un perdón en verbo, prácticamente, de un perdón que se puede realmente cristalizar y que se puede evidenciar en lo que te decía, en iniciativas de unidades productivas, en diferentes proyectos que involucran desarrollo y que involucran otra mirada y que involucran otro país. Metiéndome yo en Honduras de la psicología, usted es psicóloga, ¿será que me equivoco mucho si me atrevo a decir que mucha de la explicación de todo este ambiente de violencia en el que terminamos entrampados los colombianos, además de las razones objetivas, la lucha por la tierra, las desigualdades sociales y todas estas cosas, también tiene que ver con que históricamente no hemos hecho a nivel colectivo el duelo, no hemos podido hacer el duelo, cerrar el duelo? Todo ser humano ante una separación, ante la pérdida de un ser querido, necesita cerrar ese ciclo, hacerle el duelo para poder sanar. ¿No será que a Colombia no hemos tenido la oportunidad en la historia de hacer esos duelos colectivos para cerrarlos? Como dice el dicho, pues si yo lo desconozco, termino repitiendo, ¿sí? Y uno podría decir que esta historia de violencia en el país, de alguna manera, ha mutado, ¿sí? Y necesitamos, en este momento hay una oportunidad muy grande de una concientización de lo que ha sido el dolor de las comunidades, de lo que ha sido digamos, el impacto de la guerra, pero también de cómo podemos repensarnos y tramitar de manera distinta nuestras diferencias. Yo creo que eso es una
digamos, una apuesta grande que debemos hacer, y es cómo construimos, cómo nos reconciliamos, ¿sí? Y apostamos por por convivir de una manera armónica, entendiendo el conflicto como parte constitutiva de la vida, ¿sí? Pero un conflicto que logramos tramitar y que logramos que permita el crecimiento, ¿sí? Es como las crisis, si yo logro efectivamente tramitarlas de manera adecuada, pues me permiten es crecer y ampliar mis oportunidades de desarrollo. Ese es un poco como creo lo que como colombianos debemos apostar, ¿no? Como primero lo que planteas de, bueno, cuáles son esos duelos en la historia que debemos cerrar, ¿sí? Y que se han vuelto ¿Qué son transgeneracionales. esos dolores, sí? Pero a veces es complicado, creo yo. Yo no me quiero meter en estos escenarios políticos, pero para cerrar un duelo uno se imagina, o para hacer un duelo hay que cerrar una herida. Y a veces cuando se está atizando la herida, ahora que estamos hablando de conflictos, se está echando sal y limón a la herida, a veces es bien complicado. Si nosotros comenzamos a ser parte de esa lógica política o de esas discusiones, seguramente no se va a cerrar el duelo, ahí siempre va a estar. A veces escuchamos, hay una apuesta de paz, yo no sé si, bueno, alguna vez me leí las 310 páginas del acuerdo de terminación del conflicto armado para una paz estable y duradera, pero hay que seguirlo leyendo, y uno dice, aquí hay una apuesta de paz interesante, con todos los errores seguramente que los tendrá u oportunidades de mejora, pero hay una apuesta. Y por otro lado escuchamos, no, pero es que lo busco hacer trizas desde esta mirada. Entonces, ¿para qué generar ese tipo de discusiones, o para qué entrar en esa lógica de discusiones si realmente no podremos cerrar el duelo o no podemos trascender? Si uno se queda ahí atizando o avivando la llama del dolor, pues volvemos al ejemplo que les ponía con las señoras, las mamás de los desaparecidos. Dicen, no quiero mirar atrás para conocer víctima o victimario, quiero saber qué pasó con mi hijo para seguir adelante. Entonces, el duelo no se podrá hacer si seguimos en este tipo de discusiones. Hay un aspecto muy importante que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Algunos agentes políticos en el país dicen, es que la sociedad internacional es muy fácil mirar que aquí nos pongamos de acuerdo y que hagamos las paces, porque como ellos no viven aquí, como ellos tienen intereses geopolíticos y económicos, pues es fácil venir. Entonces viene el PNUD, viene la OIM, viene la Unión Europea, viene etcétera, y sí, para ellos es cómodo invitarnos a que hagamos la paz, pero los que estamos viviendo dentro del país, que sabemos toda la historia acumulada que tenemos razones para no querer la paz que se nos está vendiendo, para irnos al campo de la polarización, de la sal y la herida. Nos pasa, y vuelvo a recurrir a la psicóloga, nos pasa lo que ocurre tanto en las familias como en las empresas, como en las organizaciones sociales, donde a veces cuando tenemos conflictos entre dos, se requiere un tercero que haga de árbitro, que haga de amigable componedor, un garante, para que desactive esa bomba de tiempo de la polarización, y eso aquí todavía no se ha logrado entender. ¿Ustedes consideran que todavía en el país muchas fuerzas políticas y muchos medios de comunicación no han comprendido que el papel de la comunidad internacional, digámoslo así, es el de ser el amigable componedor para evitar que nosotros dos nos sigamos volviendo trizas por no querer negociar? Yo diría que precisamente esa polarización en la que estamos, digamos, como colombianos inmersos, más la coyuntura, ¿sí? Esta explosión de coyuntura no nos deja ver las alianzas que tiene el país, ¿sí? Alrededor de la construcción de la paz. A ver cómo lo digo. La comunidad internacional no es quien va a definir cómo Colombia consigue la paz. Va a acompañar un proceso que es de los colombianos, ¿sí? Esta paz es de los colombianos, esta que pasa por el acuerdo, pero que trasciende el acuerdo, esta posibilidad de entendernos en dinámicas sociales
que no, digamos, que evitan el pasaje al acto violento, ¿sí? Es de los colombianos. Y no solamente pasa por las 310 páginas que son importantísimas y que todos los colombianos estamos llamados a leer y a recoger y a hacernos nuestra propia impresión y a hacer una apuesta desde nuestro, digamos, de nuestra individualidad, sino también en las relaciones sociales que establecemos todos los días, con el que piensa igual a mí como con el que no lo piensa, ¿sí? Como con quien piensa distinto a mí. Sí. Y esa, digamos que esa es la única manera que Colombia realmente podrá avanzar en esa construcción de paz, porque, bueno, la paz es, como hablabas ahora, es un verbo que debemos construir todos los días, ¿sí? Y lo construimos en la cotidianidad, lo construimos en la manera en que nos acercamos a la noticia, pero también es la manera en que nos entendemos distintos al otro, pero respetuosos de su manera de pensar. Entonces, yo lo que diría es, la comunidad internacional no va a resolverle la situación al país, va a acompañarlo, ¿sí? Esa es su apuesta, acompañar todos los esfuerzos que se hagan en el país para generar un mejor vivir, ¿sí? Para generar menos violencia. Y es un asunto de valorarlo, de valorar ese acompañamiento. Fíjense que muchas veces dicen, a veces nos ven o valoran mejor, nos valoran más de afuera que nosotros mismos, desde nuestras apuestas o desde lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que hay que valorar ese tipo de acompañamientos. A mí me llamó mucho la atención, doctora Natalia y Paulo, que en la fecha del plebiscito, cuando el famoso 2 de octubre, y después aquí tuvimos a la alcaldesa de Policarpa, de Nariño, Sí. a Claudia Inés Cabrera, y ella de manera muy orgullosa decía, hemos sido uno de los municipios más afectados por el conflicto interno, y la mayor votación por el sí la dio Policarpa en todo el país. El 98% de la votación fue por el sí en ese plebiscito. Para ella hacer notar que allí donde había habido más dolor, más ultraje, más angustia, la gente había decidido hacia atrás no queremos mirar hacia adelante. Y uno ve todos los días a esta mujer con su comunidad cómo actúa. Yo le sigo la pista con mucha frecuencia, entonces uno dice, pero si estos alcaldes, si estas comunidades de esas zonas veredales están jugados a dar ese salto de garrocha, ¿qué es lo que hace tan difícil que nosotros que vivimos en las ciudades y en los municipios donde menos efecto ha tenido el conflicto, seamos tan resistentes? Ayúdenoslo a entender, ayudémoslo a entender a nuestros televidentes. Creo que hay un temor a lo desconocido, ¿no? Un temor a lo desconocido que también se atisba precisamente por discursos, digamos, por la polarización política que tiene el país. El ¿sí? discurso del miedo. Entonces, creo que eso ha hecho que ese temor, algo que pues finalmente no conocemos, le gane a la posibilidad de, digamos, a la esperanza de vivir en una Colombia distinta y una Colombia que supera la violencia. De todas maneras, lo que tú decías, yo recuerdo cuando los resultados del plebiscito y nos mostraban que precisamente en todos los municipios donde el conflicto con las FARC había tenido mayor incidencia, era precisamente donde casi que la mayor cantidad de población, digamos el mayor porcentaje de la población había estado a favor. Y eso lo que nos muestra es que decíamos hace un rato, digamos, tenemos que construir más solidaridad, porque quienes han vivido esa violencia con ese actor, claramente quiere superarla, ¿sí? Pero en otros lugares donde no se ha vivido de igual manera, no logramos ser solidarios lo suficiente con esas comunidades. Claro, yo creo que volvemos al mismo tema, es que hablar de paz es como tan fácil
Aquí, por ejemplo, en un estudio o hablar de paz es muy fácil, no sé, en este tipo de escenarios o cuando no nos ha tocado de frente, el ejemplo de Policarpa, de esa localidad, es muy claro. Del norte del Cauca también es muy claro. Claro, cuando yo quiero, a mí me ha tocado, cuando he sido víctima, lo que realmente quiero es que se cierre ese capítulo. Entonces yo creo que ahí sí también hay una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación en la forma como se han tratado todos estos tipos de temas y en qué tipo de imaginarios colectivos estamos forjando. De pronto cuando yo estoy tratando una noticia, estoy buscando escarbar o avivar esa herida, atizar esa herida. Entonces creo que la responsabilidad en buena parte la tienen los medios de comunicación o las políticas editoriales de algunos medios de comunicación, pensaría yo. Hay un tema que no depende ni de usted, ni del programa que usted representa, ni de nosotros como comunicadores, pero que es también un hecho, un riesgo evidente y a veces parece que una evidencia ya, y es que espacios territoriales que fueron dejados por las FARC comienzan a ser tomados por otras fuerzas, algunas insurgentes como el ELN y otras fuerzas simplemente delincuenciales como las bandas criminales y todos estos carteles de narcotráfico. Ese riesgo puede dar al traste con todo este esfuerzo colectivo de aclimatación de la paz. Ustedes que están en el territorio, ¿qué se les ocurre o qué nos sugieren? ¿Qué hay que decirle al gobierno para que le ponga tranca a ese riesgo? Pues uno diría que lo elemental es lleve fuerza militar y que impida, pero no basta la fuerza militar. Mira, es presencia institucional. Son territorios que no han tenido presencia del Estado porque precisamente la guerrilla de las FARC era quien asumía ese rol, ¿sí? Entonces, no pasa por un tema o simplemente de presencia militar, sino de presencia del Estado en todas sus dimensiones, en política social, en oferta de salud, de educación, ¿sí? Que logremos que blinde a las comunidades de la llegada de esos grupos, que lo primero que va a querer hacer es tocar y coger a sus jóvenes, ¿sí? Y también reclutarlos. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Por un lado, en que irrigar, digamos, esos territorios de un sistema local de justicia, porque por un lado la justicia también estaba en manos de las FARC, entonces cómo, en algunos territorios, entonces cómo también la justicia llega de una manera pertinente y adecuada, y por lo otro cómo el Estado, ese Estado que garantiza derechos, llega a esas comunidades y el desarrollo llega a esas comunidades y las oportunidades sociales y económicas llegan a esas comunidades y blinda los territorios de alguna manera o hace ese esfuerzo por blindar los territorios de la llegada de estas otras fuerzas de las que tú hablabas. Yo soy de otra mirada en ese sentido, claro, por supuesto validando también lo que usted, doctora, nos cuenta, pero no sé si es que me sale el ascue en este sentido, pero yo soy de la mirada de apostarle a fortalecer las lógicas de los principios indígenas, por ejemplo. Fíjense que en la mayoría de esos territorios que usted menciona hay presencia de comunidades indígenas que manejan un concepto de justicia diferente y efectivo de lo que nosotros manejamos en Occidente, como nos llaman, por catalogarnos de alguna manera. Si le apostáramos a esa efectividad, la Guardia Indígena, por ejemplo, presta un papel fundamental, importantísimo en ese tipo de territorios sin un arma, sin ni siquiera un machete, simplemente una especie de un bordón o un bastón de mando en una lógica de un gobernador al que tiene un empoderamiento. Y si nosotros le apostáramos, a veces hay que pensar en volver a lo fundamental, le apostáramos a esas lógicas, a esas dinámicas de vida, hablando de salud, entonces medicina tradicional también, para garantizar, digamos, una calidad de vida mucho mejor, podríamos evitar este tipo de fenómenos o que estos agentes de violencia reincidan o vuelvan a aparecer, porque es que ya estaríamos entonces hablando de otra dinámica. Creo yo,
insisto, se me salió el ascue, pero también hay que echarle otra mirada a ver de dónde podemos recurrir o qué podemos aprender ahí, desde esas líneas. Y no, eso que planteas, clarísimo, cuando hablaba de justicia también hablaba de la justicia propia, Sí. y también de esa justicia no formal y casi informal, que es la que está investida por los líderes, ¿sí? Por actores de las comunidades que tienen la posibilidad de mediar, de conciliar, y claramente en territorios colectivos pues estaría esa justicia propia, que lo que hay que hacer es fortalecer y que hay que poner a conversar de alguna manera con la justicia ordinaria, Sí. y la justicia no formal, llamémoslo así, de los centros de conciliación y demás. Lo mismo en temas de seguridad, ¿no? En temas de seguridad también cómo se identifican esas estrategias comunitarias que protejan a las comunidades, ¿sí? No Fíjese solamente que con la presencia eso de que la ustedes dicen es tan fuerza pública. importante. El periodista Óscar López Noguera, que dirige Sí. el noticiero en Telepacífico de fin de semana, él hizo una crónica sobre Silvia Sí, señor. hace unos 3 meses, creo que fue para la época de Semana Santa. Y él logró demostrar algo que a mí me parece fundamental. Él se fue con su equipo periodístico a mostrar qué es lo que han hecho los indígenas y la comunidad en Silvia, primero para impedir que la guerra se les meta, pero segundo para consolidar, ¿por qué no decirlo?, un Estado comunitario. Yo no me quiero meter en problemas con esa frase, ¿sí? Un Estado comunitario donde la comunidad se apropió del saber en salud, del saber cultural educativo, de la producción económica agroindustrial y acuícola, porque por ejemplo hicieron del río, el río lo cuidan como la joya de la corona, Sí. Como tiene que ser. pero no solo lo cuidan como la joya de la corona, sino que el río les entrega la trucha. Pero ellos además ya no solo se comen y venden la trucha, sino que le agregan valor a la trucha y ya sacan hamburguesa de trucha, chorizo de trucha, bueno, es decir, empacada al vacío. Uno va y ve que está la universidad tradicional indígena, está el centro de salud con médicos indígenas Sí. tradicionales y médicos alopáticos occidentales. Ese sería el ideal. Entonces, con esto porque ya vamos cerrando, ¿no será que también nos hace falta a los medios ir de la mano con organizaciones y proyectos como los que representa Natalia, ir a mostrar lo que tienen ya de sí mismos esas comunidades, y no solamente como que vamos a asistir a lo que les llevamos? No es que ellos no están esperando que les llevemos, ellos muchas veces lo que están esperando es que les dejemos ser y que les visibilicemos sus propias potencialidades. ¿No será Así es. que ahí estamos fallando? Claro, digamos, lo hablábamos al principio, y es cómo visibilizamos todo lo que ya está ocurriendo, cómo les permitimos a las comunidades fortalecerse, ¿sí? Ese es un ejercicio en el que estamos todos llamados, medios de comunicación, organizaciones sociales, ciudadanía, y es cómo cómo son autogestoras de su desarrollo, ¿sí? Para ser autogestoras también necesitan que tener unas garantías, y esas garantías pues las construimos entre todos esos actores que hablábamos. Así es. Adicional a eso, yo creo que ese ejemplo de Silvia es muy claro, pero yo creo que también el recurso o el factor económico cuenta mucho a la hora de pensar en la inversión. Ese proyecto ha funcionado mucho porque ha tenido una buena inyección económica que se ha sabido conservar, que se ha sabido administrar. Muchas veces decimos, no, es que la paz con hambre pues realmente no es paz realmente. Cualquier acompañamiento va a requerir una inversión que se debe administrar de la mejor forma, pero sobre todo se deben garantizar esos recursos, pensaría yo. Y claro, frente a lo que menciona usted, José, los medios de comunicación también tenemos que visibilizar y registrar ese tipo de iniciativas. Este trabajo de Óscar
fue un premio de periodismo, tuvo el premio de periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá precisamente por eso, porque hay que tener un punto diferencial, y mostró o dio otra mirada. Correcto. ¿Qué decirle a los educadores, ahora que están en paro? ¿Sí? Los educadores son los otros grandes comunicadores de la sociedad. Además, porque ellos comunican face to face, cara a cara, todos los días a los niños y a los jóvenes. Un educador en promedio todos los días tiene que verse con 200, 300 muchachos, porque pasa de salón en salón, y si sumamos, pasó en una jornada en 200 o 300 jóvenes o niños. ¿Qué herramienta le podemos entregar a los educadores para que ellos también se apropien de todo este discurso, de toda esta problemática, y comiencen a hacer pedagogía desde la infancia? Porque es que si a ese niño no le comenzamos desde ya a entregar este tipo de cápsulas, él no se va a inocular, él no va a quedar inyectado de esa nueva mirada, de esa nueva percepción, de los nuevos valores sociales que hay que sembrar. Y lo primero sería eso, el rol del educador, ¿sí? El rol de la educación como transformadora de la realidad, como transformadora de la manera en que nos relacionamos. En esa medida, pues hay esfuerzos grandes que tendremos que seguir fomentando, no solamente en términos de la cátedra de paz, sino de ese rol transformador del educador que siempre la ha tenido, ¿sí? Y que hoy, que está llegando a esos territorios más lejanos, pues cobra mayor valor, ¿sí? Porque es esa voz que puede empoderar a las comunidades desde la niñez, lo que tú decías, construir con ellos nuevos valores ciudadanos, y puede con eso lograr también generar mayor, digamos, arraigo de la población con su territorio. Hablábamos con algunos de los chicos de Manos a la Paz. Manos a la Paz es un programa que está implementando el programa de Naciones Unidas, el PNUD, que hace parte de las estrategias de respuesta rápida del Ministerio del Postconflicto. Y aquí en el Valle estuvieron hasta hace 8 días 55 chicos de todo el país trabajando en los 23 municipios del convenio. Y hablábamos alguna vez con Luis Fernando de Pradera, que estuvo acompañando ejercicios de cátedra de paz en comunidades rurales de Pradera, y nos decía, es fuerte ver cómo los chicos en este momento todavía no tienen, digamos, no ven cuando los ponemos a soñar qué quieren ser, no se piensan en esos territorios todavía. Ellos todavía piensan que lo que quieren es irse a otros lugares porque sienten que su bienestar está en otra parte. Bueno, también tenemos que transformar la realidad del campo para que allí hayan todas las ofertas y toda la posibilidad de crecimiento, y necesitamos desde la educación incidir para que eso ocurra también. Yo creo que es el mismo o es el común denominador que hemos tenido en toda esta conversación, el papel de los educadores, al igual que el papel de los medios, forjar una posición crítica. Yo creo que es en los chicos, en los adolescentes, pensar en que existen otras líneas de pensamiento y que no todo está dicho, pensar en que se pueden romper estereotipos, por ejemplo, se pueden hablar de otros modelos. Vuelvo al asunto indígena, o sea, no solamente es asunto de seguir la lógica, por ejemplo, de un modelo capitalista, ¿no? Es que existen otras alternativas, independientemente de que se esté o no se esté de acuerdo, es para que el estudiante también pueda discernir, también pueda pensar en otro tipo de cosas. Yo tengo la fortuna de también hacer parte de la educación superior, del sector educativo, y la semana pasada pusimos un ejemplo, más allá de que se esté o no se esté de acuerdo. Yo les hablábamos, realizamos una socialización y hacemos qué piensan sobre la crisis en Venezuela. No, todos los estudiantes, todo está muy mal, lo que se ve en las noticias. ¿Cómo ustedes perciben esa realidad? No, pues a partir de los medios de comunicación. Entonces le damos otra columna que nos dé otra mirada, hablemos de cifras, cómo está ese país en empleo, en educación superior. Y estamos hablando, sí, exactamente, en educación superior. ¿Cuántas universidades públicas hay allá? ¿Cuántas en Colombia? Entonces como que vale la pena dejar inquietudes. No en ningún momento, digamos,
inducir a nadie, pero sí dejar inquietudes, romper esos paradigmas a los que venimos acostumbrados o con los que siempre nos han forjado y que pensamos que es correcto. Creo que hay que apostarle, es por ahí de pronto la salida, pensar en forjar una posición crítica y respetar otras líneas de pensamiento, otras miradas. Y en ese rol de educador, como, digamos, no es una educación instruccional, sino dialógica, sí, claro. Digamos, un educador que, como tú decías, de feedback, de retroalimentar. Y que deja inquietudes y recoge debe experiencias. Debe hacerse más socrática la educación. Sí, claro. Sí. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos tenido un rato de una conversación muy interesante, creo yo, muy educativa para ustedes y para mí, con respecto a ese panorama que se supone Colombia debe comenzar a despejar en este proceso de aclimatación de la paz, una paz territorial, una paz social, una paz económica, una paz política, una paz familiar, una paz citadina, una paz rural. Es decir, la paz tiene muchos ropajes, pero al final es como el Espíritu Santo, hace parte de un ambiente que nos cobija o nos desacobija, nos deja sin cobija. Esa paz a la que estamos refiriéndonos es el esfuerzo que programas como el de las Naciones Unidas, que representa a Natalia, está intentando ayudarnos a mantener, a impulsar, porque esto es como dicen los expertos en aviación, que el mayor peligro cuando un avión, yo era muy miedoso para montar en avión, entonces alguna vez venía en el avión y yo me movía cuando el avión se movía y al lado mío venía un señor que era ingeniero de aviación, pero yo no sabía, y él me veía que yo casi que me desmayaba y me decía, ¿usted qué le pasa? ¿Usted no ve que esto se va a caer? Me decía, mire señor, los dos momentos más difíciles de la aviación son cuando el avión decola, cuando el avión despega, ahí tiene que romper la ley de la gravedad y los motores están a toda, porque está el riesgo de que se caiga. Pues aquí yo quiero hacer esa metáfora, ese ejemplo, estamos despegando, es el momento de mayor riesgo, tiene que tener los motores a toda el proceso de paz, porque si no lo hacemos así, se cae y volvemos a quedar en el piso. Este esfuerzo de las Naciones Unidas, este esfuerzo de los territorios a nivel departamental, a nivel municipal. Ayer tuvimos aquí al subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Paz, Felipe Botero, hablando también de qué está haciendo la Alcaldía de Cali para aclimatar la paz. Esto no es retórica. Y cierro con lo último que usted dijo, la educación debe ser más dialógica. Yo me atrevería a decir, parodiando a alguien con quien estuve ayer en una charla, la educación y la conversación debiera ser más socrática, es decir, más interrogativa que retórica, porque es que estamos enseñados a echarnos unos discursos y al final como que no los entendemos y no entendemos que a veces es más fácil hacer preguntas, o no, más fácil no, es más difícil hacer buenas preguntas, pero cuando usted hace preguntas, usted obliga al interlocutor a que piense, porque está obligado a responder esa pregunta. Ahí está, tenemos que hacerle preguntas al país. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de paz queremos consolidar? Usted tiene el deber de intentar responderla, y cuando usted comience a responderla, hace el esfuerzo de abrir su mente y abrir su espíritu. Buenos días.
televidentes, estamos aquí en el Centro Comercial Río Cauca, desde el almacén de Calzado Rómulo en los locales 62 y 63. Queremos invitarlos cordialmente para que vengan a disfrutar de las promociones outlet que Calzado Rómulo ha diseñado para ustedes en todas sus líneas de producto. Los invitamos para que conozcan las líneas de producción que son Calzado Rómulo, el calzado para dama, Calzado Romulus, que es el calzado para hombre, y Calzado Cruz Verde, que es el calzado institucional que Calzado Rómulo ofrece. Los invitamos para que vengan, conozcan y disfruten de este producto tan maravilloso creado con la verdadera calidad. Recuerden, Calzado Rómulo es el verdadero bienestar para sus pies. Los esperamos. Con Panaca los niños entran gratis al campo. Teba, un caballito miniatura que hace es de raza Falabella, la más pequeña del mundo, y está en Panaca. En Panaca los niños aprenden mientras se divierten. Ven a Panaca, esta temporada niños gratis al campo. Válido para un niño gratis por cada adulto con pasaporte. Aplican condiciones. Informes www.panaca.com.co. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social.